Llevaba un tiempo queriendo dedicar un vídeo a esta obra que ha supuesto un antes y un después en el medio, y es que analizar lo que ha logrado Baldur's Gate 3 a nivel de impacto, de jugabilidad, de trasfondo y de alcance es equiparable a lo que significará el lanzamiento de GTA 6. Y lo cierto es que un videojuego que requiere de esa base de conocimiento del juego de rol por excelencia, dragones y mazmorras, haya logrado esa trascendencia en la industria, dice mucho de lo bien que han sabido adaptarlo. Es cierto que el Larian Studios ya tiene recorrido con juegos del género que veremos a continuación, pero ha sido el impacto que ha generado en la industria. Quizá por el momento que vive, quizá por el cariño y la atención al detalle de los desarrolladores, quizá por su multiplataformeo o quizá por su vasto campo de posibilidades, lo que ha conseguido que Baldur's Gate 3 sea un videojuego que ha marcado la diferencia en el medio. Un videojuego de referencia. Una obra trascendental. Sin lugar a dudas, un antes y un después en la industria. Ya sabéis que me gusta empezar con algo de contexto sobre los videojuegos, especialmente cuando no son la primera parte, como ya hice con el vídeo de Skyrim. Como bien indica su título, Baldur's Gate 3 es el tercero de esta saga ambientada en los Reinos Olvidados, el mundo de dragones y mazmorras, siendo la Puerta de Baldur una localización clave en este juego de rol. Añadiendo otro paréntesis, para aquel que no sepa lo que es Dragones y Mazmorras, se trata de un juego de rol creado en 1974, en el que el jugador adopta el rol de un personaje ficticio en un mundo de fantasía. Aunque los juegos de rol han ido evolucionando a lo largo de los años, creando variantes con distintos universos y distintas reglas, lo cierto es que no ha habido ninguno que haya superado a Dragones y Mazmorras, a día de hoy propiedad de Wizards of the Coast, que a su vez es propiedad de Hasbro. Volviendo al videojuego, comentaba que esta es la tercera entrega de la saga, publicada en 2023 y con sus predecesores lanzados en, atentos, 1998 y en el 2000. Estos fueron desarrollados por BioWare y dejaron huella entre los videojuegos del género, convirtiéndose en verdaderos referentes para la industria. Pese a la diferencia de años entre las dos primeras publicaciones y la última entrega, el videojuego sigue la línea temporal y no tiene miedo a dar roles importantes a personajes protagonistas de dichas entregas. Considero que esta es una decisión valiente por su parte, pues es poco probable que entre el público objetivo de Baldur's Gate 3 a día de hoy se encontraran adeptos de las primeras entregas, con más de 20 años de diferencia. Esto demuestra que no han dejado de lado el trabajo llevado a cabo por BioWare, sino que lo han tomado como referencia y han dado uso de sus propuestas pasadas. Ahora bien, vamos al meollo de la cuestión. ¿Es divertido jugar a Baldur's Gate 3? ¿Son sus mecánicas y reglas intuitivas para el jugador? ¿Es el mejor juego del 2023? Sí, no y sí. Vamos por el principio. Baldur's Gate 3 es divertidísimo de jugar. Eso sí, no es para todo el mundo. Siempre y cuando tengas unas nociones básicas sobre videojuegos, RPGs y D&D, te lo vas a pasar como un enano jugando a esta obra. De estos tres puntos, diría que el más importante es conocer algo, aunque sea levemente, de Dragones y Mazmorras, o en su abreviatura, D&D, de Dungeons & Dragons. Si nunca se ha tenido contacto con el mítico juego de rol, es probable que empezar Baldur's Gate 3 sea sobrecogedor. Razas, clases, subclases, acciones adicionales, mecánicas establecidas para cada raza y cada clase, conjuros... Es demasiado si es la primera vez en el mundo de D&D. No obstante, un poco de paciencia, algo de maña y empeño estratégico, y este videojuego es capaz de atrapar a cualquier adepto de la aventura y el combate táctico. Porque sí, Baldur's Gate 3 no deja de ser un videojuego con combates tácticos por turnos que incitan al jugador a planear su estrategia antes de cada encuentro. Desde bosses hasta emboscadas de incontables enemigos, es clave planear cada acción, cada paso y cada movimiento de los personajes si no queremos que nuestros protagonistas sufran un aciago destino. Y aquí es donde quiero profundizar un poco más, pues los desarrolladores han tenido en cuenta hasta el último detalle del mundo jugable para, posteriormente, trasladarlo al lienzo que el jugador trazará en sus partidas. Es decir, ¿me estás afirmando que cada leve movimiento y acción importa en esta historia? Así es. Es más, importa hasta tal punto que puede determinar un desenlace u otro. Ya no solo las opciones de diálogo o los caminos a recorrer, sino que un pequeño desliz a la hora de combatir puede desembocar en una auténtica catástrofe. Las posibilidades en la jugabilidad son calculadas y medidas hasta un punto exagerado. Por poner un ejemplo, echar agua en una zona repleta de enemigos para, a continuación, lanzar un conjuro de hielo sobre esa superficie mojada puede provocar que los enemigos resbalen, o no, dependiendo de su habilidad. Esto se determina con las tiradas de azar constantes en todo el gameplay. Y es que D&D funciona de esa manera. ¿Quieres saber si un vendedor te está mintiendo? Hay que hacer una tirada de perspicacia y superar una cierta cantidad en el dado para averiguar sus intenciones. ¿Quieres romper una puerta de una patada?
Hay que hacer una tirada de atletismo y ver si eres lo suficientemente fuerte. ¿Quieres averiguar si unas escrituras son una pista hacia un tesoro oculto? Hay que tirar de historia. Y así, constantemente, a lo largo de este videojuego. Entonces, ¿me estás diciendo que toda la partida es determinada por el azar? No, porque depende de las decisiones de cada uno que algo vaya a salir bien o mal. Es decir, al igual que en la vida, siempre hay un cierto componente de azar, pero está en cada uno cómo reaccionar a dicho factor. Si esto ya suena algo enrevesado a la hora de introducirse en un nuevo videojuego y en un nuevo mundo, sentaos, porque todavía queda tela que cortar. A todo esto hay que sumar todas las demás variables que interfieren en el gameplay y que los desarrolladores han tenido el valor y la paciencia de tener en cuenta. Estamos hablando de elementos como el fuego, el agua, la luz, la oscuridad, el terreno elevado, el terreno difícil, las handicaps como maldiciones, condiciones, visibilidad, bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una barbaridad la de factores a tener en cuenta para cada situación que se plantea. Os pongo algunos ejemplos de situaciones en las que múltiples factores intervienen en el desenlace de un encuentro. Así, os podéis hacer una idea de todas las variables que se tienen en cuenta cuando se juega este videojuego. Pero hasta aquí la parte jugable de esta obra. Entrando en aspectos de guión y desarrollo de personajes, Baldur's Gate 3 ofrece 7 personajes de origen, cada uno con su historia y desarrollo en base a las decisiones que se tomen durante el transcurso de la historia. Estos personajes viajan con nosotros durante todo el videojuego y nos invitan a conocer su lore, sus miedos, sus fortalezas y sus metas. Y es que, en el aspecto narrativo, esta obra no deja un cabo suelto, y para aquellos más curiosos y deseosos de investigar, hay cientos de pistas, subtramas e historias por descubrir sobre cada uno de nuestros personajes, antagonistas y acompañantes. Todas las decisiones que se toman a lo largo de la historia influyen de cara al desenlace final, incluso aquellas en las que interfiere el azar. Pero, si de algo puede fardar esta obra, es que es muy, pero que muy rejugable. Tantas posibilidades, con razas, clases y afinidades distintas, hace que una partida sea completamente diferente a la anterior si así se quiere enfocar. Es por esto por lo que, hilando con las preguntas que he formulado al principio, sí, Baldur's Gate 3 es el mejor videojuego de 2023 dado el calibre de su dinamismo y desarrollo. Y es cierto que su interfaz es muy similar a Original Divinity Sin 2, obra anterior a Baldur's Gate 3 de Larian Studios, en la que no se basan en un mundo predeterminado como los Reinos Olvidados, sino en su propia franquicia, pero que guarda similitudes como el combate por turnos, la perspectiva isométrica o, como indicaba, su propia interfaz. ¿Resta esto mérito al videojuego basado en D&D? Pues no, para nada. Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Más aún si se trata de un diseño propio del que dispones de los derechos y teniendo en cuenta todo lo que conlleva adaptar un mundo con reglas y mecánicas tan complejas como D&D, es una decisión acertada reciclar ese diseño, pues ahorra costes y trabajo a los equipos de desarrollo. Ya para ir cerrando, cabría hablar de lo que ha supuesto y va a suponer este videojuego para la industria y el medio. Estamos hablando no solo de una obra que ha sabido adaptar a la generación actual de consolas un juego pensado para escribir e interactuar en el momento con tiradas de azar constantes y desarrollo frenético, sino, además, de un conglomerado de factores, eventos y circunstancias que actúan de manera directa e indirecta en el gameplay. Se trata de llevar a la imagen, sonido y juego, es decir, al AAA, un juego que da una amplia manga ancha a la imaginación y a la interpretación. Si ya es difícil llevar algo así a la imagen y al sonido, como puede ser una película, llevarlo al mundo del videojuego y que salga bien es admirable y digno de estudio. Estoy seguro de que Baldur's Gate 3 ha sentado un precedente en la historia del videojuego. Es, sin duda alguna, una obra referencial para los RPGs y en la que inmensidad de creadores y desarrolladores pondrán su mirada a la hora de dar libertad al jugador, a la hora de dar rienda suelta a la imaginación, a la hora de trasladar con firmeza lo escrito a lo jugable, y a la hora de vivir esa inmersión adentrándose en un mundo de fantasía donde se puede ser un mago, una guerrera, un explorador o un pícaro con ansias de aventuras.